Gracias, Mariano. Sí quiero comentarles que esta es una plática que está enfocada al segundo título del simposio, que es de sustentabilidad. No voy a hablar el día de hoy de energías renovables, de ninguna de ellas. Voy a hablar de un problema de sustentabilidad y voy a comentar algunas ideas que a lo mejor para ustedes pueden ser muy obvias, algunas de ellas, pero yo creo que les voy a alimentar esa obviedad con algunos datos de carácter duro. La plática está organizada de la siguiente forma. Voy a ir de lo que es la termodinámica irreversible hasta lo que llamamos la sustentabilidad enredada. El sentido de enredado es en el sentido de entangled nature, de enredamientos de estado. ¿Y qué es lo que voy a finalizar? Con algo que todos nosotros tenemos que tener claro, que son los indicadores que nos pueden decir si tenemos una trayectoria hacia la sustentabilidad. En ciencia es muy fácil, en ingeniería es muy fácil, todo se puede medir. Y cuando entramos al ámbito de la sustentabilidad, los indicadores son importantes. Entonces voy a hablar de termodinámica irreversible, voy a hablar de lo que es la frecuencia cardíaca humana con un modelo que desarrollamos nosotros, voy a hablar de la naturaleza máxima potencia, nada más voy a comentar algunos de los tópicos que ha dicho Adrián Bellán sobre precisamente cómo funciona. Es decir, tenemos una función, digamos, de energía que depende del volumen, la entropía o de algunos componentes, y esta termodinámica nos describe perfectamente los estados de equilibrio. Sin embargo, no podemos decir que los sistemas ecológicos estén en equilibrio, y es algo que utilizamos mucho. Sustentabilidad está muy ligada al ámbito ecológico, y sustentabilidad nos hablan de sistemas ecológicos en equilibrio, pero si los sistemas ecológicos en equilibrio hay inhomogeneidades. Eso lo que nos está diciendo es de que estamos utilizando una palabra en forma diferente. En física y en ingeniería, los estados de equilibrio son aquellos estados donde una variable representa a todo el sistema. Si no es así, estaríamos hablando de equilibrio local y estaríamos acercándonos a terminar de procesos irreversibles. En cambio, en un sistema ecológico, muchos biólogos utilizan la palabra equilibrio para decir que hay flujos constantes, y eso para nosotros son sistemas alejados del equilibrio, aunque sea en forma local. Es decir, no es correcto desde el punto de vista de la física. Y aquí hay un dilema: o nosotros como físicos, como ingenieros, nos ponemos estrictos y decimos eso no es un sistema en equilibrio, o aceptamos que en el contexto de biología, en el contexto de ecosistemas, la palabra equilibrio significa un estado estacionario donde puede haber flujos constantes. En las ramas multidisciplinarias tenemos que aprender a hablar diferentes idiomas. Tenemos que aprender a entender con la misma palabra distintos conceptos de acuerdo al contexto. La termodinámica de procesos irreversibles, ¿en qué es lo que me voy a basar principalmente? En la termodinámica de procesos irreversibles, que me dice que todas las variables termodinámicas dependen de la posición y del tiempo. Si yo digo eso, entonces ya puedo acercar un modelo termodinámico a la descripción de los sistemas ecológicos. ¿Y qué es lo esencial en termodinámica? Pues Octavio nos hablaba de la entalpía. Yo digo que la entropía es un buen indicador de hacia dónde va un sistema, y en particular la segunda ley de la termodinámica en el ámbito local me dice que la producción de entropía es la que me va a indicar si voy hacia la irreversibilidad o no. Cuando yo estoy buscando desde el punto de vista de la sustentabilidad y en el ámbito natural, quiero buscar equilibrios, quiero buscar que los sistemas estén interaccionando, tendría que buscar la mínima irreversibilidad posible. Si ese es así, entonces tendría que
definir una función de entropía para los sistemas ecológicos, los sistemas que vayan hacia la sustentabilidad, de esta forma, y esta es la forma de la producción de entropía local, donde yo aquí tengo, digamos, el flujo de calor, por ejemplo, el gradiente de temperaturas, la corriente eléctrica, aquí me faltó una phi, que es el potencial eléctrico, por ejemplo, o el flujo de masa y el gradiente de potencial químico. Yo podría tener alguna ecuación así para describir mi sistema ecológico, mi sistema económico. Lo que se llama termoeconomía podría obedecer este tipo de ecuaciones. Lo más importante es que la producción de entropía se define como positiva definida, y de ahí puedo ver el teorema de Prigogine, que me dice que la producción de entropía en un estado estacionario es la mínima producción posible de cualquier otro estado fuera de equilibrio. Si yo hago esta reflexión, la cuestión de la sustentabilidad, ¿podría yo pedirle que fuera definir una función de entropía y definir que esta producción de entropía fuera la mínima posible, y eso me estaría llegando me estaría acercando a la sustentabilidad? Es una de las cosas que quisiera comentarles. Sin embargo, sabemos que la producción de entropía siempre es positiva definida, y si yo utilizo la ley de Fourier, por ejemplo, la ley de Ohm o la ley de Fick, yo puedo llegar a que la producción de entropía es una producción bilineal, y eso siempre es positivo definido. En sustentabilidad puedo llegar a esto. ¿Un ecosistema en un estado estacionario podría tener una producción de entropía mínima? ¿Por qué no analizamos qué pasa realmente en un ecosistema con la producción de entropía? Hay un paradigma aquí que me gustaría compartir. Muchos de nuestros colegas biólogos y algunos ingenieros, en forma ingenua, piensan que la naturaleza es eficiente. Déjenme ser realmente provocador. ¿La naturaleza es eficiente? Esa es la pregunta. ¿Puede serlo? Vamos a ver cómo se comporta la naturaleza en algunas cuestiones estrictamente naturales, en algunas cuestiones. La pregunta es esto. ¿Qué pasa con algo que he estudiado yo, aunque voy a hablar también de otros sistemas que ha hecho Adrián Bellán, pero yo he estudiado el sistema circulatorio. Todos ustedes ahorita están en reposo. ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? Más o menos, en promedio. 60 latidos por minuto. 1 hertz, ¿no? Eso es esencialmente, todo el mundo sabe eso, más o menos. ¿Y nos puede decir algo de la eficiencia esto? Pues vamos a tratar de calcular qué pasa. La sangre no es un fluido newtoniano. La sangre es un fluido viscoelástico. Es un fluido que tiene una elasticidad. Quiero ver si yo meto este modelo y quiero predecir qué pasa con el flujo sanguíneo. Voy a analizarlo. Eso es lo que hicimos hace algún tiempo. Poniendo un flujo maxwelliano en lugar de agua. Es muy fácil meter agua, pero cuando metemos un fluido maxwelliano, pues las cosas pueden ser diferentes. El fluido maxwelliano es un modelo que lo puedo aproximar en forma lineal para describir la viscoelasticidad de la sangre. Para los colegas que son estudiantes y que no saben qué es eso, por ejemplo, la miel es viscoelástica. Cuando yo tengo una jarra y vacío agua, el agua fluye. Cuando la regreso, casi nunca cae una gota. En cambio, si tengo miel, que es un fluido viscoelástico, cuando yo la regreso, de todos modos continúa fluyendo. Tiene una inercia este fluido, es decir, tiene un comportamiento viscoelástico. Y esta ecuación que tengo aquí es la ecuación del fluido de Maxwell. Yo puedo hacer todo esto y simularlo todo en un tubito. Voy a meter mi fluido viscoelástico en un tubo y lo voy a poner a oscilar, que eso es lo que hace nuestro corazón. Nuestro corazón pone a oscilar el flujo sanguíneo con una cierta periodicidad, la periodicidad de 1 hertz. Les puedo comentar que resolvimos esto hace algunos años y tenemos una solución analítica, totalmente analítica, para el flujo de un fluido viscoelástico cualquiera en un tubo. Es una solución analítica y no tiene ninguna limitación más que las hipótesis que partimos, que el flujo sea lineal
y que el modelo de Maxwell sea lineal. Y puedo definir algo que podríamos ver como el flujo promedio de la sangre en un tubo es proporcional al gradiente de presiones, pesado por la permeabilidad. Esto los que saben de medios porosos saben que es la ley de Darcy. Lo único es que esta es la ley de Darcy generalizada porque esto depende de la frecuencia. La permeabilidad depende de la frecuencia. ¿Cómo se comporta esta permeabilidad? Si esta permeabilidad con la frecuencia crece, baja, ¿qué le pasa? Eso estaría yo analizando, dónde puedo pasar más rápidamente sangre de un lado a otro. Si yo analizo este tubo y lo pongo a oscilar, la permeabilidad me va a decir qué tan fácil pasa el fluido de un lado a otro. Vean ustedes, aquí tengo una gráfica donde estoy graficando la permeabilidad y aquí la frecuencia. Claramente tiene un pico que es varios órdenes de magnitud con respecto a lo que podríamos llamar el estado estacionario. Es decir, hay fluidos viscoelásticos que dependiendo del radio del tubo, dependiendo de la viscosidad del fluido y dependiendo del tiempo de relajación del fluido, pueden tener un máximo. Hay un flujo para el cual es un máximo. Y esta frecuencia, pues pudiera ser que sea la frecuencia cardíaca, pero ¿para qué tubo? ¿Para qué fluido? Todo depende de valores que voy a ver adimensionales. Aquí están las referencias. Todas las referencias están aquí y las podemos encontrar rápidamente. Lo que puedo... también les quiero decir que esto es un modelo teórico, sin embargo, en el año 2003, 2005 y 2007 publicamos trabajos experimentales donde este modelo teórico empalma perfectamente con los resultados que estudiamos aquí en este laboratorio de un fluido oscilante. En este caso no pusimos sangre porque yo creo que a nadie le gustaría estar sacando sangre, ni a los médicos, pero pusimos un fluido viscoelástico aquí en los tubos y nos pusimos a analizar tanto la velocidad del fluido en un punto como el campo de velocidades en tubos del orden de los 5 centímetros y con tecnología de velocimetría de partícula los pudimos ver y funcionan bastante bien. Los artículos ahí están. Quiero decirles que de este sistema tenemos el resultado analítico y pudimos calcular precisamente la producción de entropía del fluido viscoelástico en un tubo sometido a oscilaciones. Calculamos la producción de entropía. Y es lo que estoy poniendo aquí en esta gráfica. Aquí tengo la producción de entropía. De este lado estoy graficando el flujo sanguíneo y aquí estoy graficando la frecuencia. Vean ustedes que cuando yo obtengo un flujo máximo adentro, una permeabilidad máxima en ese punto, estoy teniendo la producción de entropía máxima. Entonces, lo que les puedo decir es de que en nuestro sistema circulatorio, cuando está a la frecuencia en este momento, hay una producción de entropía máxima para unas ciertas arterias. Pero ahí está diciendo eso. La naturaleza está en una producción de entropía máxima en el estado en reposo en el que están ustedes. Cuando se maximizan los flujos, se tiene una producción de entropía máxima. Creo que eso queda claro. ¿Se acuerdan ustedes? Si yo tengo la producción de entropía es proporcional al flujo de masa o al flujo de calor. Es proporcional al cuadrado de ellos. Si este flujo es máximo, como lo estoy mostrando aquí, la producción de entropía también es máxima. Simplemente el máximo al cuadrado pues sigue siendo el máximo de toda mi estructura.